más del 80% de las mujeres en la cárcel son mamás, ya sea que tengan al interior a sus hijos o que los hijos están afuera, casi siempre al cuidado de otra mujer. Y cuando llegas a la cárcel, pues hay muchísima falta de oportunidades. Sí hay algún tipo de trabajo, pero realmente es explotación laboral. La mayoría de ellas vienen un poco embarradas de una historia, de una mujer que pues un hombre se la roba a los 12 años y se la lleva a vivir con él como pareja, lo que tú quieras, como le quieras decir a eso que sucedió. Y cuando ella tiene como 22, 23 años, llega la policía, se los lleva por secuestro. Bueno, a ella le dan una sentencia como de 40 años y sí, es muy duro como esta doble sentencia que viven las mujeres. Sentencia familiar y de sus seres queridos más la sentencia legal, ¿no? Exacto. Como la parte social, como esta carga de la mujer no puede como cometer este tipo de errores, esta marginización. También en el tema familiar es muy complicado, ¿no? Porque que pueden empezar a hacer algo diferente. Si no damos esa oportunidad, la sociedad, porque salen enojadas con la vida, claro. ¿Y qué van a hacer? Lo que saben hacer, lo que aprendieron. Y se van a dedicar a eso. Sí. Estamos perpetuando una sociedad de violencia y de maltrato porque no hay un freno, ¿no? Pero creo que todos esperamos como construir un México más en paz y un México más seguro, y para eso necesitamos hacer las cosas distinto y poder ver un poquito más allá del delito, más allá de la injusticia, también ver cuál es el contexto de las personas, realmente escuchar cuáles son las historias para poder atender las causas que pueden hacer una diferencia en nuestro país. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy les tengo un episodio especial porque vamos a hablar de un proyecto que me encantaría que me digan que sí conocen, pero si no lo conocen, de veras se van a impactar, y porque tiene un impacto social impresionante, y porque saber de la cana a mí me ha cambiado mucho mi perspectiva en muchos sentidos, en la confianza, en saber que sí existen formas de ayudar. Así que les quiero presentar a Merche, muy bienvenida. Es una de las fundadoras de la cana, sé que son 4, vamos entrevistando nada más a la psicóloga, hay 3 abogadas. Fundadoras, activas, miembros, directoras, talleristas, conferencistas, psicólogas, todo hacen. Son mujeres orquesta, todo hacen en este gran proyecto. Pero antes de empezar me gustaría que te presentes hoy, como la gente que está aquí con nosotros le gustaría saber quién es Merche. Muchas gracias, Julie, por este espacio para la cana. Soy Merche Becker, soy psicóloga, cofundadora de la cana, directora operativa. Yo me encargo de todos los programas que tengan que ver con el contacto directo con las mujeres, con las intervenciones, ya sea dentro de la cárcel o fuera de la cárcel. Y creo que más allá de eso soy una apasionada de creer en las personas y que las cosas pueden ser distintas, y de este proyecto que se ha convertido en nuestro proyecto de vida. Me encanta, me pongo chinita porque como es en lo que yo creo me hace muchísimo sentido. Entonces hoy vamos a hablar de qué es la cana. ¿De qué es un proyecto que de veras cree que la gente puede resignificar su vida, resignificar sus historias, sanarse? Y si todavía no están en el momento de sanarse, por lo menos tener una vida, vamos a llamarle, más digna, más sustentable, más libre, más autónoma, aún estando encerradas en la cárcel. Así es. Entonces, ¿están listos? ¿Y dónde te pueden encontrar, Merche? ¿Dónde pueden saber de la cana, de ti, de este proyecto para todos los que están con nosotros? Todas las redes de la cana son @lacanamx, mis redes @merchebecker, y ahí nos pueden encontrar por correo, en nuestra página, en Facebook, Instagram, Twitter, donde quieran. Métanse, vale muchísimo la pena. Para los que no me conocen, yo estoy en @shulamitgraver, www.shulamitgraver.com.mx. Y además, si están aquí, denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para que cada semana estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y comenzamos. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bueno, Merche, pues muy bienvenida. Tenía muchísima ilusión, tú lo sabes, de que estés acá. Sé que tuviste que hacer circo y maroma con citas, pero lo valoro y lo aprecio muchísimo porque es uno de los episodios que más esperaba hoy grabar. Me interesa mucho lo que haces, me interesa mucho tu proyecto y creo que es un proyecto atrevido. Me voy a atrever a decir, un proyecto atrevido porque has incursionado en un campo
tal vez más abandonado, más olvidado, poco mirado. Y me encantaría preguntarte, ¿cómo surge la idea de La Cana? No, Shirley, primero que nada, gracias por tenernos acá y justamente por poder visibilizar este tipo de proyectos que a veces no volteamos a ver o que son como, pues sí, más atrevidos, más difíciles como de mencionar, ¿no? La Cana surge hace como 10 años. Nosotras somos 4 socias, 3 abogadas, yo psicóloga, y ellas empiezan a ir a las cárceles de México a partir de un proyecto universitario con otra organización, donde iban a llevar supuestamente asesoría jurídica, ¿no? Pues llegando a las cárceles se dan cuenta que, pues por supuesto que no podían dar nada de asesoría jurídica y que la situación que viven principalmente las mujeres adentro es una situación muy complicada, ¿no? A veces pensamos que llegas a un centro penitenciario y te vas a encontrar a esos monstruos que ves en las series y que escuchas afuera, y te topas con mujeres normales, mujeres de todo tipo. Muchísimo, lamentablemente en México se criminaliza la pobreza, ¿no? Muchísimas personas que no tuvieron acceso a una defensa, falta de oportunidades, falta de educación, espacios como súper hacinados, falta de actividades, y así es como surge La Cana, ¿no? En ese inter yo conocí a una de mis socias, me contó que estaban yendo, quise ir como de voluntaria, como al principio. Yo soy como muy creativa, soy psicóloga, pero soy como muy creativa, soy más artística. Dije, bueno, algo podría ayudar como ahí en esos temas. Y creo que es una realidad que cuando la topas y la conoces, difícilmente te puedes dar la vuelta y no hacer algo al respecto, ¿no? Llegas a la cárcel y ves que no tienen trabajo, no tienen oportunidades, duermen en un hacinamiento brutal, unas encima de otras, más del 50% en el piso, cucarachas y chinches, bebés recién nacidos ahí, sin ningún tipo de atención de ningún tipo, ninguna atención médica, no hay agua caliente, no hay sal, más del 50% no tienen una sentencia, o sea que podrían ser inocentes, y dices, ¿qué es esto, no? Esta realidad es a 30 minutos de mi casa y no tenemos idea de lo que está pasando aquí. Simplemente como sociedad pensamos, pues hay que castigar y hay que aislarlos y apartarlos, y nos olvidamos de qué pasa dentro de las cárceles de nuestro país. Y así es como surge nuestro proyecto, con la intención de hacer algo distinto, principalmente por esas mujeres. ¿Y La Cana es? La Cana es muy curioso porque La Cana significa como la cárcel. O sea, ellos dicen, estoy en cana, ¿no? Entonces, como decir como la cárcel, el bote, como alguna manera de decirlo, pero sí es la manera en la que ellos se refieren a la cárcel. Pero no es muy común como que se sepa afuera qué significa, ¿no? Es más como un lenguaje como más coloquial ahí adentro. Interno, más Ajá. interno. ¿Y son cárceles mujeres, cárceles generales? Nosotras trabajamos principalmente con mujeres, pero lamentablemente en México tampoco hay cárceles con perspectiva de género, ¿no? Entonces, las cárceles en México son cárceles de hombres, en su gran mayoría, ¿no? De las 200 y cacho, solo hay como 10 cárceles que son específicamente para mujeres, y entonces lo que pasa es que agarran un módulo del penal varonil y dicen, ok, el módulo 6 va a ser un módulo de mujeres. Entonces, si bien los hombres también viven en hacinamiento y tienen como también muchas carencias, comparten espacios en común. Entonces, aunque tengan 10 módulos y vivan como en muy malas condiciones, tienen naves industriales o tienen el patio, tienen el área médica. Y a las mujeres estar como pues sí, aisladas en un módulo distinto, no tienen acceso a las áreas del penal porque no las pueden compartir con los hombres. Entonces, en realidad, la mayoría de los centros a los que vamos son centros varoniles que tienen un área femenil. Pero pues estas áreas no tienen, hay unas que tienen un salón de clases para 400 personas, ¿no? A lo mejor un patio pequeño, a veces no tienen ni siquiera como un espacio donde puedas ver el cielo, ¿no? Porque están como techados, no hay áreas verdes, entonces se vuelve como muy complicada la dinámica y los espacios dentro de los centros femeniles. Qué difícil, qué difícil. Y la idea con la que empiezan ustedes es dando dignidad a su sentencia, a su proceso, o lo que yo entendí, porque yo las conocí recién en aquel documental que hicieron, que tuve la fortuna de estar y escuché un poquito, y lo que entendí es que ustedes quieren darles un trabajo digno y una autonomía y una libertad económica. Justo, o sea, nos hemos ido ampliando en varios programas, pero La Cana empezó llevando oportunidades laborales a las mujeres, ¿no? Porque nos dimos cuenta que pues más del 80% de las mujeres en la cárcel son mamás, ya sea que tengan al interior a sus hijos o que los hijos están afuera, casi siempre al cuidado de otra mujer, ¿no? La mamá, la hermana, la suegra, la cuñada.
Y muchas veces ellas siguen siendo el sustento de esas familias. Más del 65% de las veces ellas son quienes sostienen sus familias al exterior. Y cuando llegas a la cárcel, pues hay muchísima falta de oportunidades. Entonces, sí hay algún tipo de trabajo, pero realmente es explotación laboral, ¿no? Entonces tú ves como las pinzas con las que cuelgan la ropa, estas de plástico, las arman adentro, muchas cosas de foamy, pero de repente preguntas, oye, ¿cuánto te pagan? Y es, no sé, 12 pesos el millar de pinzas. ¿Cómo? ¿Y cuánto te tardas en hacer eso? Pues depende de la habilidad que tengas, ¿no? Pero entre 1 y 3 días. Entonces, luego vas y preguntas en la tienda cuánto cuesta una toalla sanitaria y vale 10 pesos. Pues un día de trabajo equivale a una toalla sanitaria. Y nos empezamos a dar cuenta de que esto es lo que estaba pasando dentro de los centros penitenciarios. Una explotación. Muchísima explotación y que se presta también entonces a un tema de corrupción, ¿no? Las famosas llamadas de extorsión, prostitución dentro de las cárceles, pues abuso, consumo de sustancias. Pues empezamos principalmente buscando brindarles un trabajo a ellas, porque creemos que la parte de la independencia económica es fundamental. Y ahí nos dimos cuenta que sí, el trabajo es súper importante, pero en el tema de mujeres y entendiendo mucho más como sus contextos, no era suficiente, ¿no? Y ahí fue cuando entré como un poco yo como dentro del proyecto. Era así la parte económica, claro. Y la independencia es muy importante, pero la independencia emocional también. Si ellas no aprenden a reconocer sus historias, sus traumas, pues los patrones que tienen y no ayudamos como a sanar en este proceso, pues difícilmente van a tomar decisiones distintas como a futuro, ¿no? Y ahí integramos como este modelo. Y ahí integraste el modelo de psicología tuyo con abogadas. Sí, bueno, después viene la parte de las abogadas, que después abrimos un montón de proyectos más, ¿no? Entonces, dimos el trabajo, vimos la parte de salud mental. ¿Y les dieron acceso a fácil? Sí, la realidad es que hemos tenido como buena relación con las autoridades para entrar. O sea, si bien el tema burocrático es muy complicado, pues bueno, llevamos 10 años ahí, estamos en todos los centros ya de Ciudad de México y Estado de México, estamos empezando con talleres en Querétaro y Zacatecas. Entonces, sí ha sido como fácil el acceso. El tema de trabajo ayuda muchísimo al acceso porque pues obviamente pues entre más trabajo e ingreso tengan, también la gente está más tranquila dentro de los centros. Eso le ayuda a las autoridades a tener gente más tranquila. Sí, mucho. Ahora, recuerdo el día que te conocí en aquel evento del documental que me llamó la atención que habían comentado que a las que entrevistaron y que era algo muy frecuente que el hombre cometía un delito y entonces les hablaba a ellas y les decía consigue dinero y entonces ellas cometían el delito para salvar al... Es un tema fuertísimo y justamente a partir de eso surge el documental, ¿no? Como que nosotras empezamos a conocer las historias de las mujeres pues en diferentes penales, en diferentes estados, y quisimos como entender un poquito más a profundidad qué llevaba a las mujeres a delinquir, porque en realidad no hay mucha investigación y no hay un foco muy puesto en ellas. Representan un porcentaje demasiado chiquito de la población penitenciaria, no menos del 6%. La mayoría son hombres. La mayoría son hombres. Entonces empezamos a ir a diferentes estados a hacer estas entrevistas y pues lo que nos topamos es que las historias varían un poco, pero sí en su mayoría de los casos, aunque ahora hay más mujeres que han tomado un rol a lo mejor un poco más de liderazgo dentro de la delincuencia organizada, la mayoría de ellas vienen un poco embarradas de una historia, ¿no? Vienen de, no sé, había una entrevista que hicimos, no me tocó estar en ella, pero justamente de una mujer que pues un hombre se la roba a los 12 años, ¿no? Y se la lleva a vivir con él como pareja, lo que tú quieras, como le quieras decir a eso que sucedió. Y cuando ella tiene como 22, 23 años, llega la policía, se los lleva por secuestro. Y bueno, ella le da una sentencia como de 40 años, la misma que a ellos, como si fuera parte de esta banda de delincuencia organizada. Y ¿dónde estuvimos con esa niña de 12 años que se robaron, que violaron, que tuvieron secuestrada prácticamente y ahora es una persona que está privada de la libertad en lugar de una víctima de lo que vivió, ¿no? Y esta historia se repite mucho, de diferentes maneras, pero se repite todo el tiempo en las historias de las mujeres que escuchas. Muchas de ellas están ahí a causa de un hombre, a causa de una pareja, a causa de un hijo, a causa de un papá. Difícilmente como autoras intelectuales, como sí, es de delito. Sí, hay pocas autoras intelectuales. Sí, ¿verdad? Yo diría que sí. O sea, claro. Son que más, las hay. Me choca la palabra, pero podríamos llamarles más víctimas. Sí. Al menos creo que muchas de ellas
empezaron con un tema de ser víctimas, ¿no? O sea, cuando vas escuchando las historias dices, wow, es que todas vivieron abuso, todas violencia, el abuso sexual es lo más común que existe, los golpes, el maltrato, la parte de abuso psicológico, que al final les lleva a lo mejor este mismo tipo de relaciones abusivas, donde a lo mejor sí cometen un delito, pero no estamos como tomando en cuenta el contexto previo a lo que las llevó a estar en esas situaciones, ¿no? Y dime una cosa, ¿tienen algún como estadística o qué ha pasado con estas mujeres que ustedes han tenido la oportunidad de tocar con esta magia de proyecto? Sí, mira, afortunadamente a lo largo de los años, claramente no empezamos así, ¿no? Empezamos sin saber nada de lo que estábamos haciendo y empezó como un proyecto pues muy universitario donde pues básicamente era no sé, pues como un voluntariado que hacíamos. Hoy es el proyecto de vida de las 4 y de mucha gente más que hace como este proyecto posible y medimos el impacto de todo lo que hacemos, ¿no? Para nosotros es fundamental como dar seguimiento a todo lo que hacemos y a partir de eso pues ir mejorando nuestras intervenciones. De las mujeres que han salido, que estuvieron en nuestros programas, nuestro índice de no reincidencia, o sea, mujeres que no vuelven a delinquir, es del 97%. Este es un número súper bueno, pensando, por ejemplo, que en la Ciudad de México el índice de reincidencia es más o menos del 40%, ¿no? Entonces, 40% contra nuestro 3%, pues es un programa como muy exitoso y buscamos darle seguimiento a las mujeres siempre que ellas quieran, una vez que salen de prisión, ¿no? Okay. Dentro de prisión el seguimiento es como muy sencillo porque vas, afuera es cuando se pone como mucho más complejo. Ahora, también escuchaba, ahora que dices afuera se pone más complejo, los testimonios de estas mujeres que una vez que están en la cárcel, avergüenzan a la familia, no las quieren, salen y no son como las apestadas que estuvieron en la cárcel, lejos de ver qué bueno que ya salieron y qué triste lo que vivieron. Sí, es muy duro como esta doble sentencia que viven las mujeres. Sentencia familiar y de sus seres queridos más la sentencia legal, ¿no? Exacto. Como la parte social, como esta carga de la mujer, pues sí, no puede como cometer este tipo de errores, esta marginización. También en el tema familiar es muy complicado, ¿no? Porque ellas a lo mejor pasas 6 años, ¿no? O 15 años dentro de la cárcel y dejaste hijos de 3, 4, 5, 7 años y tienes como todo este tiempo donde hay una expectativa y una idea de a lo que vas a salir, ¿no? Y el día que sales te topas con adolescentes que están enojados, que no tuvieron como tu crianza, que un poco están hechos a su manera y volver como a reconstruir esa parte como del tejido familiar puede ser un tema como muy complicado, ¿no? Encima el estigma social, el rechazo por parte muchas veces de las familias, de los empleos, que es súper complicado que consigan un empleo formal una vez que salen de la cárcel, el poco seguimiento y apoyo que hay por parte del gobierno a las personas que salen de prisión. Y entonces se vuelve este ciclo que es súper complicado como pues sí, de cortar y que a veces es la raíz de la inseguridad como de nuestro país, porque sin estas oportunidades, sin este seguimiento a las personas que estuvieron en la cárcel, estamos fomentando que siga existiendo violencia, delincuencia, crimen organizado, etcétera. Es un círculo vicioso. Sí, cañón. Sí, si una persona sale de la cárcel y no tiene ni una oportunidad laboral y entonces sus hijos tampoco a lo mejor de un desarrollo distinto y no hay un seguimiento y encima en la cárcel casi nunca les enseñan algo que sea útil, ¿no? Difícilmente vas a ver como un cambio social que es importante, ¿no? Y se vende distinto desde la política, ¿no? Es como, sí, más años de cárcel al secuestrador y más años de no sé qué a tal persona y está perfecto, pero ¿qué vamos a hacer adentro? Porque si no lo ves desde el lugar humano, ¿no? Y entendiendo que en México también hay mucha inocencia dentro de la cárcel, verlo desde el tema de seguridad, la gente va a salir. O sea, las personas que están en la cárcel van a salir de ahí. Entonces, si no salen con conocimientos nuevos, con oportunidades, con una manera de hacer una vida distinta, no podemos esperar un cambio distinto en temas de seguridad y en temas sociales, ¿no? Claro, porque el cambio tendría que venir a la par con esta aceptación, con esta oportunidad, con... Justo, ¿no?
Ahí fue cuando nosotras conocimos, por ejemplo, Cele, que la conociste ese día, pues sale de la cárcel y de repente un día yo me la encuentro en la calle y es como, ¿y ahora qué sigue, no? Porque la Cana no tenía un programa para después. Para después, sí. Y no existe casi en ningún estado en México. Y ya, fue como abrir un programa donde puedas darles atención psicológica, seguir con temas educativos, encontrar un empleo formal que realmente ayude a la reinserción social. ¿Y qué crees que podría ayudar? Pues de entrada creo que estos espacios y todos los tipos de espacios que te ayuden a visibilizar cuáles son las historias realmente que hay en las cárceles en nuestro país, ¿no? Porque sí creo que de repente tenemos un montón de personas en la cárcel que no necesariamente deberían de estar ahí o que no están aprendiendo nada que pueda cambiar el rumbo de sus vidas a futuro. El día que salen el estigma que hay en temas de empresas, ¿no? O sea, de repente nadie les da un trabajo, pero esperamos que hagan un cambio distinto. La parte de políticas públicas, ¿no? Que tampoco pues apoyan en este tema. Creo que el generar una conciencia al respecto de esto y poder un poco humanizar también esas historias. Insisto, a lo mejor no todas las historias son iguales, pero no toda la gente que está en la cárcel cometió a lo mejor estos delitos atroces que a veces nos imaginamos. Nos imaginamos. Y en la parte de trauma, que a mí ese tema me interesa mucho, ¿cuál es según tu experiencia? Porque ahora sí es que vas a hablar desde tu experiencia. ¿Cuál es el trauma que tú ves más fuerte en estas mujeres? ¿Qué es lo que dices? Híjole, si pudiera resignificar algo con estas mujeres sería esto. Yo creo que una parte que es como muy fuerte es el tema del valor humano, ¿no? O sea, la valía que tienes tú como ser humano, creo que es algo que la mayoría no tienen y que se los han ido arrancando como cachito a cachito, ¿no? Y lo vas como escuchando en las historias, de repente en cosas como muy simples que a lo mejor para mí son muy simples por mi historia de vida, ¿no? Aprender esto o reconocer como algo en ti de lo que eres capaz o por lo que eres valiosa. Y de repente cuando escuchas como estas historias nunca hubo un reconocimiento de las habilidades, de las aptitudes, del valor como ser humano, de la dignidad. Y creo que muchas veces el tener como esta autopercepción como tan, pues sí creo que tan dañada, tan lastimada, es lo que te fomenta muchas veces tener este tipo de relaciones que pueden acabar en temas delictivos, en temas de abusos, en temas de violencia, y que una vez más se van repitiendo porque vuelves a hacer este ciclo, ¿no? Cuando tú tienes una crianza de ese tipo donde, no sé, o sea, historias, yo me acuerdo de la historia que a mí más me marcó y cuando yo dije, o sea, esto es a lo que yo me voy a dedicar, me acuerdo que había una chava en un taller que yo daba de psicoterapia de arte y un día llegó y nos contó pues que su hermano la había empezado a vender por 15 pesos cuando ella tenía 3 años, ¿no? O sea, a los 10 años ella ya consumía alcohol, a los 13 años se prostituía, en ese momento tenía cerca de mi edad, o sea, de tener ahorita como unos 35, ya tenía 7 hijos de distintos papás, tenía marcas en el cuerpo, ¿no? De lugares donde había trabajado y le habían marcado como ganado. Y yo me acuerdo que salí de la cárcel y me puse a llorar porque me impactó mucho y vaya que creo que aguanto y soy como muy resiliente como a estos temas. Y dije, claro, es que esta niña vale 15 pesos, ¿no? Si te venden a los 3 años por 15 pesos, es el valor que le pones a tu vida. Y si no hay nadie que te ayude a resignificar eso y a cambiar eso en tu contexto, eso es lo que vas a seguir, ¿no? Entonces, esa es la pareja que vas a tener, eso es lo que le vas a educar a tus hijos que valen. Y entonces volvemos como a esta pelota de nieve que nunca se termina, ¿no? Porque estos 7 niños, ¿qué valor humano o qué... Sí, o sea, desde amor propio pueden recibir a lo mejor de una mamá que nunca recibió un acto de afecto, ¿no? Alguien que la cuidara y que la protegiera. Pues creo que esta parte es como pues un trauma muy profundo que viene como desde heridas como muy arraigadas desde la infancia que se van repitiendo y que van haciendo que los patrones vayan siendo más complicados cada vez y estas relaciones sean más dañinas y más violentas, ¿no? ¿Y tú has visto que se repiten a través de las generaciones, que es algo que se pasa de generación en generación? Sí, muchísimo. Y no te sé decir como los datos porque no quiero decir mentiras. No de estadística, pero a mí me interesa mucho la transmisión como multigeneracional de creencias, de mitos, de ideas. Yo siento que si eso es lo que viste,
¿Lo repites por aprendizaje y por lealtad? En la mayoría de los casos sí. O sea, la manera en la que educan a sus hijos, ¿no? De repente nos toca ver que están con sus hijos en la cárcel, con sus hijas, y es como, no sé, ya sabes, este manazo, este golpe, y cuando platicas es, bueno, pues es que así me educaron, ¿no? Esto fue lo que me dijeron, ¿no? Consumo de sustancias enfrente. Eh, sí, y no sé, también, pues los temas de violencia de género, ¿no? Que a mí es un tema que, pues no sé, me apasiona mucho y de repente en estas entrevistas que llegamos a hacer, pues comentan muchas veces, ¿no? O sea, me casé, él me maltrataba, me violaba, me golpeaba y regresé a mi casa, le dije a mi mamá y me repitió que ese era mi rol y me aguantara, ¿no? Y a mí esto me hace pensar qué le habrán dicho a esa mamá. Seguramente esa fue la historia que ella vivió y a lo mejor también cuando pidió ayuda le dijeron que ese era el rol que le tocaba y se tenía que aguantar, ¿no? Entonces, sí creo que son roles y son patrones Y son seguro se creencias. quedó en ese mismo patrón, en ese mismo rol. Así es, ¿no? Y lo repiten porque es lo que aprendieron. Que a mí me ha interesado mucho el tema de por qué repetimos patrones, y en alguna vez participé en una investigación con menores infractores que nada más los sacamos para la investigación, y ellos reconocían que en algún momento dijeron: yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a secuestrar como mi papá, yo nunca, y lo hacían. Y habíamos llegado a la conclusión que habían dos cosas muy fuertes, que eran el aprendizaje y las lealtades a tus progenitores. Y entonces que por aprendizaje y por lealtad repetías esos patrones. ¿Ustedes han visto algo parecido? Sí, creo que totalmente. O sea, hay lealtades que de repente no entiendes, ¿no? A lo mejor también desde a lo mejor tu privilegio y tu contexto, pero es porque hay una lealtad así de fuerte hacia alguien que solamente te violentó durante toda tu vida, pero no conoce algo distinto, ¿no? Entonces es más fácil o es más conocido seguir con esa lealtad que construir una nueva con qué herramientas que tampoco te dieron, ¿no? Y sigues en ese sistema de creencias y lealtad porque es lo que tienes a la mano. Así es. Y gran parte de lo que hacemos como en los talleres de salud mental es esa parte, ¿no? O sea, Psicoeducación, ¿no? Sí, psicoeducación y poder reconocer y entender, ¿no? Desde roles como roles de género y estereotipos de género, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que había una mujer que me cae muy bien y tenía 6 hijos en ese momento. Me acuerdo que llegué al penal y la vi embarazada de nuevo, ¿no? Y yo, chin, o sea, tienes 40 años de sentencia, ¿no? Y claro, desde mi juicio fue pensar, qué tonta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se embarazó de nuevo, no? Y se embaraza en la cárcel. Se embarazó en la cárcel, en la visita conyugal. No me acuerdo si estaba casada y su pareja vivía adentro o si la venían a ver. No me acuerdo cómo realmente. Pero no pueden meterse con hombres ahí si están... Sí, o sea, ella sí se puede. Más en estos centros mal llamados mixtos. Sí, o sea, si ellas tienen pareja, pueden tener visita conyugal, ya sea intercarcelaria con otra persona que está privada de la libertad o con alguien que las venga a ver del exterior. Pero cuando platicaba con ella, yo le decía, Chayo, ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué te embarazaste? ¿No? Como que nunca entendió como mi pregunta. O sea, después de una larga conversación, y ahí cambiamos como bastante el rumbo de algunos de nuestros talleres, como que entendí que ni siquiera era un cuestionamiento, ¿no? O sea, para ella, su rol como mujer ni siquiera era como cuestionarse cuántos hijos debía de tener, era tenemos relaciones y punto. Y como que ya entrando nomás en este tema es, claro, o sea, también en esta sociedad como tan machista, claramente el hombre no se va a poner un condón. Entonces, tampoco sirve que los repartas. Entonces, ¿dónde está también este tema de educación, de crianza, de planificación familiar? Y empezamos a cambiar mucho esto y también el tema de las creencias y los roles que ellas cumplían como mujeres, ¿no? O sea, ¿qué te hace cumplir esto? Y empezar a cuestionar también un poquito por ahí hasta donde ellas también pueden, pues, cambiar como el rumbo de su historia, ¿no? O sea, poder decidir desde un lugar distinto. Ser como la primera generación hacia adelante que no va a permitir o que va a hacer algo diferente. Exacto. Sí. Sí, todas las creencias, los mitos, las costumbres, las ideas se transmiten en línea vertical hasta que una generación dice ni una más. Claro. Y yo paro aquí. Sí. Y que es durísimo, ¿no? Porque es romper con todo. Es romper con todo. Es decir, no, y rompo. Sí. Y aparte romper en un lugar donde estás ya de por sí abandonada, ¿no? Porque
Eso es otro tema como muy fuerte en el caso de las mujeres. Las mujeres son prácticamente abandonadas dentro de la cárcel. Nadie las visita, ¿no? Tú ves las filas de hombres y mucha gente pone como sí, porque son más hombres que mujeres. Yo sé, pero en porcentaje, si lo haces proporcional, las mujeres reciben mucho menos visitas que los hombres. Y cuando las visitan, por lo general, suele ser la mamá o la hija, suele ser otra mujer. Difícilmente es una pareja, es un papá. Entonces, el abandono que viven ahí adentro de ellas es un abandono brutal. No hay nadie que, o sea, se sienten sin importancia. Sí. Pierden todo su valor. Todo. Y digo, justamente venía escuchando justamente uno de tus episodios, ¿no? Como de camino y pensaba en como esta parte como del plan de vida, ¿no? Que hablas como mucho y a veces, no sé, a mí me molesta mucho de repente como en financiamientos que tenemos o en proyectos que hacemos que es, sí hay que trabajar, pero con las que ya van a salir. Y las que no van a salir, ¿qué? O sea, su vida no importa porque va a estar 40 años en la cárcel. O sea, nadie les va a prestar atención que vamos a vivir una, no sé si viste ahorita también como, pues subieron un montón de suicidios en el penal de Morelos, ¿no? Y es como, ¿quién va a atender? O sea, tu vida deja de tener un sentido solamente porque estás en la cárcel, o a partir de eso puedes tener un sentido diferente que también puedas compartir con las demás mujeres dentro, que puedas hacer un proyecto distinto, que puedas transmitir a tu familia cuando hablas con ellas, que puedas vivir tu vida sintiéndote digna y recuperando, ¿no? Entonces... Y es que una vida sin sentido de veras es muy difícil vivirla. Yo digo que ni vale la pena vivirla. No. Y aún ahí adentro hay que encontrarle un sentido, un para qué, una ilusión, claro. ¿Qué voy a hacer en algún momento? ¿Las sentencias largas terminan acortándose o no? Sí, si no es un delito como grave, muchas pueden tener como beneficios preliberacionales. Ajá. Crimen organizado, violencia, no aplica, ¿no? Entonces son más delitos como menores los que pueden tener como, pues sí, acortar como sus procesos. De hecho, muchas de las mujeres con las que trabajamos nosotras, dentro de la Cana tenemos un proyecto que se llama Proyecto Libertad, ¿no? Que es la parte de asesoría jurídica y defensa de derechos humanos. Todas mis socias son abogadas, ¿no? Y son buenísimas. Entonces, pues empezamos con esto, obviamente, como ellas, como llevando la defensa de las mujeres de una manera como, pues muy por su cuenta, hasta que empezaron a ver un poquito de recursos. Y oficialmente empezamos hace como 2 años y medio este programa bien, ¿no? Y en ese tiempo llevamos ya más de 50 libertades, lo cual es un número como muy alto, ¿no? Pensando en que hay una abogada atendiendo estos casos y una trabajadora social. Y ahí vas viendo como, ahí tomamos como este tipo de casos, ¿no? O sea, y de repente nos topamos con mujeres que por 200 pesos podían haber salido de la cárcel, pero no tenían quien les tramitara ese beneficio, ¿no? Que tenían que a lo mejor tramitar algo, pero ya habían como excedido como su tiempo y podían salir. Y entonces también el sistema penal está... Súper. Sí, ¿no? Y hay mucho que hacer ahí, porque también cada persona ahí adentro no solamente cuesta como al gobierno y a la sociedad, claro, sino que también le cuesta a sus familias y también es una vida que estás como abandonando ahí, ¿no? Y sí, mira, y la vida no se pone en pausa para resolver. Resolvemos mientras vivimos, pero ¿qué resuelven estas mujeres? O sea, tienen que dignificar su vida, encontrarle un sentido. O sea, hay un montón, digo, me encanta que hagan talleres ustedes, psicoeducación. Me imagino que lo valoran y lo aprecian mucho. Sí, la verdad es que es algo que les gusta mucho. Intentamos variar mucho los talleres y hacer cosas útiles para ellas, ¿no? Ahorita traemos el tema de computación como muy fuerte porque pues, hoy en día casi no hay ningún trabajo donde no necesites usar una computadora. Y si pensamos, ahorita la tecnología avanza tan rápido que nos perdemos, ¿no? Pensamos en 10 años atrás. Alguien que no sabe usar la computadora sale de la cárcel después de 10, 15 años de cárcel y ni cómo moverte, ni cómo usas Maps, ni mandar un mail, ni Waze, ni nada, ni redes sociales, ni nada. Entonces también esa actualización es importante. Qué lindo, y lo están trabajando con ellos. Sí, llevamos computadoras. ¿Y dónde consiguen su financiamiento para que sea sustentable su proyecto? Tenemos diferentes formas de financiarnos. O sea, la Cana es un híbrido. Tenemos una empresa social, que es donde vendemos los productos nuestros. Tenemos nuestra línea de productos como tejidos, pero también trabajamos. Los tejidos los hacen ellas, ¿no? Ellas, sí. Ahorita trabajan alrededor de 250 mujeres como fijo con nosotras. Se les paga por producto hecho. Y esos productos están hermosos. ¿Dónde los venden? ¿Nada más ustedes? Nuestro canal de venta principal es nuestra página de internet. Ajá.
tenemos kioscos, a veces estamos en bazares, y algo que hacemos mucho últimamente para generar también más empleos es hacemos regalos corporativos. Entonces hacemos, por ejemplo, los regalos para Banamex de repente, para hoteles, para eventos especiales, y les hacemos como todo, bolos. Entonces ahí generamos como también un volumen como muy grande, hacemos serigrafía, también le maquilamos algunas marcas como ciertos productos y siempre bajo un esquema de pago justo. Entonces la parte de la empresa es autosostenible de esa manera, ¿no? A través de la venta de los productos se generan más empleos y vamos haciendo que la empresa vaya creciendo. Ahorita estamos abriendo como un modelo de franquicia social, entonces las estamos abriendo en distintos estados donde otro estado puede decir, oye, yo quiero tener la cana en mi estado, pueden comprar la franquicia de la cana, los capacitamos en todo, entonces pueden generar empleos en distintos estados también. Sí. ¡Qué súper proyecto! Y la fundación nos financiamos a través de financiamientos internacionales, empresas mexicanas, donativos recurrentes de gente que decide apoyar la causa, sí, donativos en especie de empresas, básicamente eso. Y ya es sustentable su proyecto. Sí, a ver, siempre se necesita más porque, pues por más que hagas y digas hasta aquí terminó, siempre encuentras nuevas necesidades, hay más mujeres que atender, las crisis son brutales y siempre hay más que hacer, ¿no? Entonces, también es una operación complicada, no somos más de 35 en el equipo como de manera fija, las oficinas, tenemos una casa de medio camino donde cuando las mujeres salen de la cárcel, si no tienen en dónde vivir y viven en un contexto de violencia, pueden llegar a vivir ahí con sus hijos y sus hijas. Es la única femenil que hay en México, ¿no? La acabamos de abrir, entonces sostener como los gastos de la casa, siempre como orientados a que ellas hagan una vida independiente, no es una casa de transición, no es para que vivan ahí para siempre, pero a veces nos toca que salen de la cárcel y... No tienen dónde dormir, literal. Literal. En pandemia nos empezó a pasar que no sabíamos qué hacer, que de repente nos marcaba una mujer de, es que me acaba de estrangular mi pareja, estoy en la calle, y de repente tenemos el equipo más rifado del mundo, pero ahí veías a Andy y no me acuerdo quién más iba, pues lanzándose a Ecatepec a las 10 de la noche a recoger a una mujer que habían estrangulado, y era, ¿y qué hacemos con esto, no? Porque no tenemos a dónde ir, y entonces era, vamos a pagar un hotel, y luego la atención psicológica, y luego ¿qué hacemos? Y cómo le canalizamos un empleo, y como que a partir de todas estas crisis es que hemos como detectado como las necesidades y nuestras áreas de oportunidad, y es, ok, tenemos que hacer una casa en medio camino, tenemos que hacer un espacio seguro para ellas y para sus hijos y sus hijas, tenemos que construir más alianzas laborales que les den una oportunidad después, tenemos que fortalecer el tema de autoempleo para las que son mamás y viven lejos y no pueden ir a transportarse a la Ciudad de México a un empleo, tenemos que hacer algo para las que traen brazalete y no pueden salir de su casa, ¿no? Entonces, así a partir de eso van surgiendo necesidades infinitas que nos van haciendo como perfeccionar nuestro modelo y abrir nuevos proyectos, ¿no? Uy, mis respetos. Gracias. De veras es un proyecto, no voy a decir ambicioso, pero voy a decir muy completo. Sí, es que es impresionante, y digo, tú como psicóloga lo ves, pero como si no resuelves todas estas áreas del ser humano, es muy difícil que realmente... Sí. Si no resuelves de forma integral, es muy difícil que haya pues no voy a decir una reparación del daño, pero sí voy a decir que haya una resignificación de tu proceso si no lo haces de forma integral. Se vuelve una muleta. Se vuelve una muleta, tienes que trabajar con la familia, que las vuelvan a aceptar, que entiendan que somos seres falibles, que metió la pata, que no es mala, que eso no la define. Con la sociedad, trabajar mucho con la sociedad, ¿no? O sea, que podamos abrir también nuestros como horizontes, lo que podemos creer, dar estas oportunidades. Oye, y nada más por curiosidad, ¿no tienen secuestradoras con las que trabajan? ¿O hay entre ellas, sí? A ver, hay muchísimas mujeres que están por secuestro. Sí. Muchísimas, es altísimo el número de... Que participaron con la banda, pues. Participaron o que están acusadas de secuestro. Ahí a mí me ha tocado como... Muy pocas veces me ha tocado que ellas estén como realmente en la cabeza de este tipo de delitos. Sí, generalmente no son la Muchas cabeza. veces son quien da de comer. Las que atienden, las que dan de comer, las que hacen la casa, las que es la esposa del... Exacto. Y en otras ocasiones nos ha tocado que no es el delito por el que están, ¿no? O sea, por ejemplo, nos ha tocado mujeres que... Hay una chava que yo quiero mucho que está en el penal de Ecatepec, lleva muchos años con nosotras,
y ella tiene, creo que una sentencia, no me acuerdo si de 43 años o por ahí, por secuestro. Y entró a los 18 años en la cárcel, ¿no? O sea, súper chiquita, es de mi edad. Lleva ya como 14 años ahí. Y como que justo cuando me contaba como qué fue lo que pasó, pues fue privación de la libertad, ¿no? A ver, no estoy justificando, a lo que voy es privación de la libertad es entrar a una tienda, detuvieron a esta persona, ¿no? Creo que fue sin violencia ni nada, o sea, robaron toda la tienda y se fueron. Para tenerlo retenido ahí, en lugar de como tipificarlo como privación de la libertad, lo hacen como secuestro y la diferencia Como un secuestro express, pero la diferencia para ellos sí es tremenda. Claro, es entre 4 y 6 años a 40 años o algo por el estilo, ¿no? No hubo una llamada de rescate, no se pidió dinero, no nada, y es como, también pasa mucho esto, o sea, de repente sí hay gente que es culpable, pero está por un delito que no es el que cometieron, ¿no? Digamos que el diagnóstico o la razón está equivocada y ya los hizo tener una sentencia. Exacto. Pero sí hay muchas mujeres por secuestro. Uh-huh. Bueno, es algo muy, muy que sucede en México, entonces tendría que ser. Sí. Por robo, secuestro, ¿qué es lo que más ven? Principalmente robo y secuestro, yo diría. Uh-huh. ¿Qué es lo que más hay? Pues hay otros delitos. Y estos talleres que ustedes dan los están esperando con mucho anhelo cuando van, ¿no? Sí, la verdad sí. A ver, hay quien sí, hay quien no, ¿no? También creo que ahí, luego con las más chavas es como más difícil que se quieran como involucrar. Sí, las más jóvenes no le encuentran sentido a educarse, ellas quieren salir al relajo. Y hay mucha resistencia todavía, ¿no? Como que creo que a esa edad a veces todavía creen como a mí no me pasa nada y yo voy a salir de aquí. Y de repente no es así. Cuando les cae el 20, siempre como que ya recurren a los talleres. También nuestros talleres son abiertos a todas las mujeres. No preguntamos en la cana, salvo en Proyecto Libertad, que pues llevan la parte legal, no preguntamos el delito. O sea, no nos importa cuál es el delito por el que estás ahí. Las oportunidades son para todas, ¿no? Y poder permanecer como en nuestro trabajo, con nuestros talleres, tiene más que ver con tu responsabilidad, con tus actitudes, que con el delito que cometiste. Pero sí nos pasa mucho que luego las chavitas no de entrada no quieren entrar. Y luego las señoras o las ya un poco más grandes que no quieren conflictos, es la gente que más quiere como entrar a talleres, ¿no? Sí. O sea, lo terminan una vez y si lo volvemos a abrir ¿me puedo escribir otra vez? Muchas veces, porque prefiero estar aquí que a lo mejor estar en entornos que te acabas metiendo en problemas. Claro. Y tienen gente voluntaria que escucha de la cana y dice, yo quiero trabajar con ustedes, seguramente. Sí, tenemos muchas voluntarias, afortunadamente, para distintas cosas, ¿no? Desde, tenemos también servicio social y prácticas profesionales y así, pero las voluntarias, la mayoría, pues nos ayudan con temas en los eventos como que hacemos dentro de la cárcel. Tenemos voluntarias que también dan talleres, tenemos varias psicólogas voluntarias que ven a mujeres y ven a pacientes, que eso es lo que más nos cuesta a veces, porque salen de la cárcel y es muy curioso, pero nadie quiere fondear la parte de salud mental. Es que no hay cultura todavía. Y no hay manera de que nosotras logremos que es una reinserción efectiva sin una psicóloga de por medio. Definitivamente. Y nos dan todo el dinero que queramos para proyectos como laborales y de emprendimiento y así. Y adentro de la cárcel talleres y todo, pero ya que salen, pues ya salió. Y incluso dentro de la cárcel, talleres de psicología nos cuesta, o sea, que nos fonden esa parte, es muy complicado y para nosotras sí es súper importante hacerlos a la par. O sea, uno sin el otro no jala. Entonces, afuera tenemos muchas psicólogas voluntarias que dicen, ok, yo recibo a 2. Tenemos con las mujeres de seguimiento en libertad y con sus hijos e hijas, también tenemos terapia en línea y terapia presencial una vez que salen de la cárcel. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, psicólogas voluntarias que dicen, yo atiendo 2 pacientes pro bono, ¿no? Abogados que dicen, yo llevo este caso pro bono. Eso tenemos también mucho. Wow. ¿No? Quien dice, yo doy clases de yoga gratis y va una vez a la semana al penal. O cosas así también. Sí. Qué lindo proyecto. Entonces es un proyecto enorme. Sí, es creo que es muchísimo más grande de lo que me imaginaba. Investigué un poco y empecé a leer acerca de ustedes porque me pareció interesantísimo el proyecto. Tal vez por una frustración mía, porque para muchos de los que están acá ya han escuchado mi episodio, mi historia, que igual escríbanos porque los vamos a estar leyendo, qué piensan de este proyecto, de qué formas se quisieran involucrar, si alguien quiere entrar, escríbanos porque yo creo que es una responsabilidad social, pero cuando yo había salido de mi experiencia de secuestro hace 17 años,
yo salí con la idea de que no podemos refundir a la gente en la cárcel, tenemos que trabajar con la gente. Y entonces no había tanta información, no había tanta cultura de eso, y escuché a un terapeuta famosísimo que hacía eso en Chicago en las cárceles. Y recién tenía 6 meses que había sido secuestrada, había salido. Y me acuerdo que le dije a una amiga, acompáñame porque yo necesito aprender ese proyecto. Y me fui a tomar el curso con él y ver cómo trabaja en las cárceles, justamente con algo parecido a lo que ustedes hacen. Luego llegué acá y no sabes qué frustrada me di porque me fue muy difícil organizarlo. Me topé con puros muros, así de no poder accesar ni siquiera a los penales. O sea, me encontré con puras, me frustré tanto que lo aborté. Y se me quedó como como este ruidito de algo que no hiciste en la vida que tenías ilusión de hacer. Entonces, por eso cuando veo proyectos como el tuyo me entusiasmo muchísimo. Pero qué valentía la tuya también o sea, después de tu experiencia, no sé, digo, creo que por algo has logrado lo que has logrado, ¿no? Y estás con estas entrevistas y te invitan a tantos lugares a hablar, pero creo que la manera en la que resignificaste como tu historia, tu experiencia es súper poderosa, ¿no? Porque fácilmente es como este pensamiento que pasa en México, hay que aislarlos, apartarlos, castigarlos para siempre. Y entiendo desde dónde viene ese sentimiento, porque somos una sociedad sumamente herida, pero no es la respuesta. Y yo de veras tuve conversaciones, mi historia con estos secuestrados fue interesante. Yo pensaba que ellos merecían una oportunidad de resignificar sus vidas. De hecho, yo hasta le dije al secuestrador muchas cosas de cómo no volver a secuestrar, de qué le recomendaba hacer. Y salí con esa ilusión de que esta gente merecía una oportunidad porque sus historias, que es lo que tú dices, eran terribles. Y ellos habían sido, de alguna forma, víctimas de esas historias que perpetuaban. Y traté por muchos lados. Y me frustré muchísimo porque no encontré la entrada. Entonces, por eso admiro tantísimo lo que ustedes hacen y me era tan importante tenerte aquí en Resignificando Ando, porque justamente me parece increíble las puertas que ustedes abrieron y lo lograron. Sí, gracias. La verdad, sí ha sido complicado y ha sido mucha perseverancia porque sí es impresionante cómo a veces cuando quieres, no me encanta la palabra ayudar, pero creo que así empezó. Es tan fácil que te cierren las puertas, ¿no? Y creo que tiene también mucho que ver con el miedo que tienen también las instituciones a que veas lo mal que está todo, ¿no? Y que puedas sacar a la luz lo que realmente pasa ahí adentro, porque pues hay historias de terror, ¿no? O sea, a mí me tocó una vez, me acuerdo, una chava que pues tenía, no sé, pero algún mal diagnóstico psiquiátrico. Y me contaron que se había robado unas cuerdas y se intentó como colgar, ¿no? Subí con el director del penal, dije, oye, a ver, yo soy psicóloga, pero también podemos traer a una psiquiatra, podemos ayudar gratis, ¿no? No, nosotros lo atendemos. Pero yo me ofrezco, yo puedo venir a platicar con ella y podemos ver qué se necesita. A lo mejor trae como un mal diagnóstico o a lo mejor lo que le están dando no es lo que le funciona, lo que tú quieras. Semanas siguientes ya se había colgado, ¿no? Y ¿cómo puede ser? O sea, también está tan olvidado, hay tan poco interés en que voltees a ver como esa población que sí, justo personas como tú que a lo mejor en ese momento decías, quiero ayudar, es puerta cerrada, ¿no? Y traté, a lo mejor no tenía yo un poquito ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni el entrenamiento, ni el asesoramiento, ni la compañía, ¿no? Como ustedes hicieron esta sinergia, estaba yo como muy sola. En realidad yo no tenía ningún conocimiento de trauma, yo era una psicóloga clínica con especialidad en pareja y familia, no había estudiado nada de trauma, no tenía ni mucho conocimiento ni mucha sabiduría de cómo moverme. Uh-huh. Entonces, por eso admiro tanto el proyecto de ustedes, pero ahora que te escucho pienso que es más grande de lo que veo, de lo que yo me imaginaba. Sí, creo que es nuestro talón de Aquiles la comunicación. Siempre nos pasa eso cuando contamos pensé que solo hacían peluches. No, hacemos un montón. No, sí. Pero bueno, no que solo hacían peluches, pero no me imaginé la magnitud desde la psicoeducación, pero el tratamiento, pero adentro, pero afuera, ¿no? O sea, me quito el sombrero de mis respetos, de veras, toda mi admiración.
Y bueno, lo digo aquí públicamente ante todos los que nos están explorando. Si en algo podemos cooperar o ayudar nosotros como clínica, por favor, cuenta con nosotros. Tenemos muchas terapeutas de con especialidad en trauma y yo trabajo mucho con trauma. Y me parece que es no solo una responsabilidad social, sino una forma pues de dejar el mundo poquito mejor de lo que lo encontraste, ¿no? Un poquito mejor. La verdad, sí, y en todas las especialidades, ¿no? Pero como psicólogas, sí lo creo, o sea, todas las psicólogas con las que empezamos, porque empezamos bien chiquitas. Yo empecé a ir cuando tenía como 22 años. No me iba a dedicar a eso, claramente, ¿no? O sea, me iba a dedicar a otra cosa. Me acuerdo cuando llegué a mi casa y les conté a mis papás, y fue como, Ya me imagino. ya no voy a tener una clínica. Digo que afortunadamente hoy sí lo tengo, pero me voy a dedicar a esto. Pero todo empezó con gente que creyó, ¿no? Amigas psicólogas que dijeron, maestras, ¿no? Que me han apoyado y que han dicho, oye, yo te recibo a 2 pacientes, oye, yo superviso a tus psicólogas, oye, yo les doy un curso gratis para que puedan aprender sobre intervención en crisis, que el equipo todo el día hace intervención en crisis. Como que todas esas cosas son cosas que suman un montón y que a veces no sabemos desde dónde aportar. Creemos que solamente ganando dinero y siempre desde nuestra expertise es un lugar donde podemos aportar, es una diferencia como muy importante. Claro, claro. Muy importante, porque desde tu expertise y también desde de esta voluntad e intención de encontrarle un sentido a un proyecto así, ¿no? Uh-huh. Yo me peleé muchísimo tiempo con esa idea de sí resignificar mi experiencia y cumplir mi promesa de ayudar a la gente que sufre experiencias traumáticas, pero esa parte de mi vida, así te confieso, se me quedó atorada. Se me quedó atorada porque yo quería trabajar con esa gente. Okay. Porque yo quería que esa gente que tanto hablé con ellos adentro en los días que estuvimos encerrados y no tienes más que la palabra, que es lo que calma la ansiedad, yo me di cuenta que sí tenían potencial. Y en algún momento me acuerdo que dije, a ver, ¿qué me voy a decir en este momento? No son extraterrestres. Uh-huh. Son personas constituidas, configuradas igual que yo. Algo se puede hacer con estas personas. Qué fortaleza la tuya, pero digo, las puertas siempre abiertas. Si algún día quieres venir a dar, a veces llevamos pláticas en la cárcel, Uh-huh. O sea, hay gente que pueda inspirarlas adelante. Sí, como entender, creo que en la parte, a mí el secuestro es un tema que sí me cuesta, ¿no? O sea, creo que las historias que más me han costado como escuchar han sido también ese tipo como historias porque realmente se ve cómo se escinden las personas. Sí. A la hora de... Se cinden y es fuertísimo, es como 2 personalidades, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me daba mucha curiosidad como qué se necesitaría para que se te ocurra secuestrar. Verás, me da curiosidad. Y yo creo que esa gente no encontró otro recurso. Pero si hubiera encontrado otro recurso, hubiera hecho algo diferente. Ahí está como el momento donde pienso, ¿y si ahora tuvieran una oportunidad que la sociedad les muestre que les va a ayudar a generar otros recursos? Sí. ¿Se sanarían? Yo creo que sí. Sí. Y la postura de este terapeuta muy famoso en Chicago es que vamos a crear una mejor sociedad si en vez de refundir a la gente, le damos la oportunidad de regenerarse. Sí, claro. Es que por supuesto que sí. O sea, la solución no es meter a la gente para siempre en la cárcel. Está comprobado que no funciona, ¿no? O sea, justo con esto que mencionas, yo cuando empecé en la Cana, que empezamos la Cana, al mismo tiempo era voluntaria en Reinserta, que era otra organización, ¿no? Y yo daba talleres de psicoterapia de arte con las adolescentes. Y justamente me acuerdo que fue de las historias que a mí como que primero me movieron. Digo, con el tiempo vas escuchando más historias, pero eran 2 niñas que tenían, creo que 14 y 15 años, y estaban por secuestro, ¿no? Y yo decía, ¿cómo pueden estar por secuestro? Y estaban junto con los 2 novios, los novios eran hermanos, uno de 17, porque también era menor, y uno de 18. Y cuando platicaba con ellas, una de ellas estaba aterrorizada de lo que le estaba pasando, ¿no? Y era una chava que habían corrido de su casa porque estaba embarazada y la sacaron a los 12, 13 años de la casa y tenía un bebé, ¿no? Y estaba por secuestro. Yo decía, ¿cómo existe esta historia en una realidad tan cercana a la nuestra, ¿no? Porque también eso es lo que no vemos. Y la otra chava, no, la otra chava ya tenía una historia de vida muy fuerte y estaba como muy aferrada, para mí era un mecanismo de defensa, no lo sé, como esta parte de, pues no era mi mamá, no me importa, no sentí nada, ¿no? Y es
yo no sé qué pasó con ellas al final, ¿no? Como fue muy al principio de todo, pero ¿qué pasa si no trabajas con estas historias y con estas niñas? O sea, van a estar máximo 5 años porque eran menores de edad. ¿Y qué va a pasar el día que salgan? Con una mamá adolescente de un bebé de 7 años, ella de 18, y que solamente lo único que ha hecho en su vida como currículum es un secuestro. ¿Qué pasa con ellas, no? O sea, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para que las cosas cambien? Porque si no hacemos algo distinto y si no les damos herramientas y si no existe un lugar a donde esas adolescentes puedan salir y recibir la atención que no recibieron en sus casas, y que no volteamos a ver. Y encontrar que puedan resignificar su vida y que hay otra vida, que pueden empezar a hacer algo diferente y que nunca es tarde para decir hasta aquí empiezo a hacer algo diferente. Si no damos esa oportunidad, la sociedad, porque salen enojadas con la vida, claro. ¿Y qué van a hacer? Lo que saben hacer, lo que aprendieron. Más de lo mismo, y al rato otra banda les va a pedir que vengan a limpiar la casa del secuestrado y se van a dedicar a eso. Sí. Estamos perpetuando una sociedad de violencia y de maltrato porque no hay un freno, no hay ni una psicoeducación y un tratamiento. La gente que se queda enojada se vuelve un perpetuador. Totalmente. Y aparte no hemos entendido cuál es el tratamiento, ¿no? Ajá. Y que son distintos, porque justo entras a las cárceles y están todos con todos mezclados, y no puedes atender de la misma manera a la esposa de un feminicida que lo ayudó, ¿no? Que a una secuestradora Definitivamente. que se robó unos quesos. O sea, sí, y están juntas. Sí. El tratamiento es distinto, ¿no? O sea, y no estamos entendiendo esa parte. Eso es muy importante lo que dices. No es la misma responsabilidad robarte un queso para darle quesadillas a tus hijos muertos de hambre, no se justifica que hayas robado, que la esposa del feminicida, Claro, que mataron 10 mujeres. Que dices, bueno, pues a lo mejor aquí sí, ¿no? ¿Y cuál es como su proyección a largo plazo? ¿Van creciendo conforme van pudiendo? ¿Tienen alguna idea o lo que tienen hoy es lo que es? Creo que lo que tenemos hoy es bastante completo. Uh-huh. Creo que hoy sí tenemos la mayoría de los ejes que nos interesa tener como establecidos. Y creo que el proyecto a largo plazo es como fortalecernos, ¿no? Uh-huh. O sea, al final hay demasiada población que atender. Y comunicarlo más, bueno, sí, eso. yo lo digo porque me impresioné muchísimo que yo estando en el tema de trauma, llegué al documental y al evento que hicieron por invitación y porque me latió el tema cuando me invitaron, sí. Pero no tenía idea lo que era. Sí, la verdad, sí es un área de oportunidad que tenemos, como que al final, y a lo mejor está mal porque te da otro tipo de impacto, ¿no? Pero estamos tan metidas en la operación y en las crisis que de repente voltean a ver esa parte de, bueno, pero tenemos que ir a una entrevista, tenemos que ir a los medios, Claro. tenemos que... Pues todos los que nos están escuchando en este episodio, que seguro son muchos y han llegado hasta acá, este es un proyecto social interesante y sobre todo para difundirlo, para hablar para hablar más de él. Así que mándenos sus comentarios, ahorita nos vas a dar tus redes, contacten a La Cana, hablen más, entrevisten a estas mujeres para que socialmente tengamos proyectos más responsables como este. Sí, ¿no? O sea, creo que sí, todo lo que puedan compartir es súper valioso. También pensar, o sea, buscar siempre, no solo La Cana, ¿no? Pero proyectos que hacemos productos que realmente tienen un impacto como en la vida de alguien más, ¿no? Entonces, si tienes un regalo de bautizo para un niño o para una niña, no lo compres en la tienda china, o sea, compra un producto hecho a mano por una mujer que tiene un impacto y que va a hacer una transformación, ¿no? Y hay un montón de marcas así ya en México con proyectos increíbles que tienen un tema como social de fondo importante. Pues los muñequitos tan hermosos. Yo ese día que fui compré para todos mis nietos, por lo menos. La calidad es muy buena, no queremos que la gente nos compre por caridad. No, están impresionantes, hermosos. Sí. Pues, ¿qué te digo? Lo que te agradezco que hayas venido a este episodio y hayas compartido un proyecto que para mí tiene tanto sentido, sobre todo, que es resignificar, ayudar, compartir, intervenir a muchos niveles. Y dime dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando. Nos pueden encontrar, nuestra página es www.lacana.mx y todas nuestras redes son @lacanamx. Pues ya vieron La Cana, como La Cana, la cárcel,
el bote, la cana. Ya se les va a grabar. Exacto. Y para finalizar, después de todo lo que nos compartiste, que me deja súper movida y pensando, ¿qué mensaje le podríamos dejar a toda la gente que está con nosotros? Merche, ¿qué se te ocurre un mensaje poderoso que podríamos decir como para cerrar este episodio? Pues creo que para mí, como reflexionando como en este tema, creo que sí, como mencionábamos, somos una sociedad como muy lastimada, pero creo que todos esperamos como construir un México más en paz y un México más seguro. Y para eso necesitamos hacer las cosas distinto y poder ver un poquito más allá, en este caso, más allá del delito, más allá de la injusticia, más allá del dolor que te pudo haber generado, es también ver como cuál es el contexto de las personas. Entonces, intentemos tener como los ojos más abiertos, ¿no? Poder realmente escuchar como cuáles son las historias para poder atender las causas que pueden hacer una diferencia en nuestro país. Claro, acuérdense que somos historias y si nos vamos a nuestras historias y sanamos esas historias, en verdad es la forma de hacer una diferencia. Así es. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Espero que mucha gente se conecte con el proyecto. Yo me quedo súper conectada. Y bueno, les dejo también mis redes para todos los que hoy tuvieron el privilegio de quedarse hasta el final y escuchar este gran episodio. Soy Shulamit Graber, me encuentran en @ShulamitGraber, mi página web es www.shulamitgraber.com.mx. Ahí pueden ver mis talleres, mis conferencias y también estén cerca porque pronto voy a hacer algo con la Carna que ya me está rondando la cabeza. Haremos algunas cosas en sincronía, en sinergia, así que estén muy atentos y si se quedaron hasta este momento, denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para estar en la siguiente semana, otra vez en un episodio de Resignificando Ando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.